Buenas noches. Hoy quiero referirme puntualmente a la competencia selección de talento humano. Y dentro de esta competencia, al cómo yo me preparo para una entrevista. Quiero compartirles a ustedes alrededor de 30 preguntas que podemos hacer cuando estamos entrevistando una persona. Obviamente, no son las preguntas absolutas. Cada entrevistador escoge o estructura sus preguntas. Les compartiré estas 30 preguntas, pero estructuradas con base en 6 criterios. Porque muy importante es que cuando yo estoy realizándole las preguntas a la persona que se postula a un cargo, no hacerlas de manera de cascada, de manera sueltas. Yo las debo estructurar. Esa estructuración que yo les propongo hoy es con base, como les decía, a 6 criterios. El primer criterio hace referencia al aspecto personal. El segundo criterio a lo que tienen que ver seguridad y estabilidad emocional. El tercer criterio a lo que tiene que ver con capacidad de persuasión. El cuarto criterio, preguntas de conocimientos técnicos. El quinto, preguntas de capacidad para toma de decisiones. Y el sexto, el último, puede ser preguntas de conocimientos de cultura general. Quiero entonces invitarlos a que tomen nota de algunas preguntas que podemos hacer en cada uno de esos criterios. Vamos a empezar por preguntas de aspecto personal. ¿Yo qué pudiese preguntarle a la persona? Iniciaría, por ejemplo, con preguntarle, dígame una cosa sobre usted que prefiera que no supiera. Una segunda pregunta sería, diga 3 características que usted tiene. Otra puede ser, ¿cuál de sus cualidades considera que contribuirá a su éxito en este trabajo? Otra, ¿qué le gusta hacer afuera de su horario de trabajo? Se me ocurre otra, si llegara a ser famoso, ¿qué aspectos de usted le gustaría que destacaran los medios de comunicación? Estas son algunas preguntas que yo las puedo agrupar dentro de lo que tiene que ver el aspecto personal. Vamos entonces a tomar el otro aspecto. Preguntas que tengan que ver con seguridad y estabilidad emocional. Tomemos nota de cuáles serían esas posibles preguntas. Una primera pregunta sería, ¿qué le irrita de otras personas? ¿Y cómo lo controla? ¿Qué siente cuando le dicen que no a algo que usted está pidiendo? Dígame 2 logros que le haya dado mayor satisfacción. Obviamente ahí le preguntaría el por qué. ¿Cuáles son las circunstancias que más le alteran? ¿Con qué canción se identifica? ¿Qué hace cuando tiene dificultad para resolver un problema? Estas serían algunas preguntas para el rango que tiene que ver con seguridad y estabilidad emocional. Miremos entonces el tercer rango. Tomemos nota de cuáles serían las preguntas para el rango que tiene que ver con capacidad de persuasión. ¿Qué preguntamos en este rango? Por ejemplo, si tuviera que escoger entre ser invisible y volar, ¿qué escogería? ¿Qué es más importante para usted? ¿El trabajo o el dinero? Explique si cree que las fortalezas son más importantes que las debilidades o al revés. Y obviamente justifíqueme esa respuesta. Si tuviese que estar en un reality show, ¿de qué tendría que estar? Estas serían
algunas preguntas para lo que tiene que ver con capacidad de persuasión. Vamos entonces a mirar el siguiente rango. Es un rango muy importante porque determina el grado de conocimiento, cuáles son las credenciales que tiene ese postulante frente al cargo. Me refiero entonces a las preguntas que tienen que ver con los conocimientos técnicos. Tomen notas de cuáles serían esas preguntas. La primera puede ser, ¿en qué cree que consiste este trabajo? ¿En qué área siente que debería mejorar a fin de afianzar su desempeño laboral? ¿Cómo asegura usted que lo que quiere expresar en su comunicación es entendido por el otro? Dé un ejemplo donde hubiese tenido que actuar como mediador entre dos personas. ¿Qué pasó en esa situación? ¿Qué hizo usted en esa situación? Podría destacar dentro de la formación que usted posee, ¿qué es lo que más se ajusta al empleo? Estas serían entonces algunas preguntas que yo pudiese clasificar dentro del rango conocimientos técnicos. Obviamente, tengamos muy presente que cuando yo formulo la pregunta, tengo que darle el espacio a la otra persona para que conteste. No tratemos de mandarle dos preguntas casi que seguidas. En este caso lo estoy haciendo así para efecto de que ustedes tomen nota de cuáles serían las preguntas. Vamos entonces a mirar otro rango. Muy importante también. Es un rango que me permite a mí medir la capacidad que tiene ese postulante para tomar decisiones. ¿Qué puedo preguntar ahí? Lo primero sería, por ejemplo, ¿cuál es la decisión más difícil que haya tenido que tomar en los 2 últimos años? ¿Asume riesgos o es una persona cauta? ¿Y qué tal esta pregunta? Si descubre que la empresa está haciendo algo ilegal, ¿qué haría al respecto? ¿Cuáles eran sus responsabilidades en su último empleo? Si entrevistara candidatos para este puesto, ¿qué características de la personalidad buscaría? ¿Qué haría si estuviera en desacuerdo con su jefe? Entonces, mire cómo podemos agrupar algunas preguntas dentro de este rango. El siguiente rango, y ya para ir finalizando, es el que tiene que ver con preguntas de conocimiento de cultura general. Aquí, ¿qué preguntaría yo? ¿Cuál es el tema de conversación favorito? ¿Con qué personaje histórico quisiera ir a cenar? ¿Y por qué? Si dominara el mundo, ¿qué realizaría para cambiar? Y hay una pregunta interesante. ¿Cuáles son los cambios culturales que haya tenido que vivir en su trayectoria laboral? Otras de cultura general puede ser, mencióneme el índice de desempleo actual en su país. Entonces, mire cómo les he planteado alrededor de 30 preguntas, pero no de manera suelta. Insisto mucho en algo. Estructuremos esas preguntas bajo unos criterios. Y a cada uno de esos criterios démosle una puntuación, una ponderación, para que al final de la entrevista nosotros le demos una calificación a cada uno de los postulantes. Recordemos entonces, ¿qué criterios manejamos? Primero, aspecto personal. Segundo, seguridad y estabilidad emocional. Tercero, capacidad de persuasión. Cuarto,
conocimientos técnicos. Quinto, capacidad para tomar decisiones. Y sexto, que tiene que ver con conocimientos de cultura general. Son algunas preguntas. Si consultamos en algún motor de búsqueda, encontramos un sinnúmero de preguntas, pero la creatividad de nosotros consiste, insisto mucho, en yo agruparlas de acuerdo a unas competencias que yo quiera medir. Insisto también en algo. No se trata de yo formular 30 preguntas o 50. No. Yo puedo escoger 10 preguntas, pero a cada una de esas preguntas tratar de profundizar en su contenido. Utilicemos el cómo, el por qué, el cuándo, el con quién. Eso nos ayuda a profundizar en cada una de esas preguntas. En una próxima intervención con ustedes, les presentaré otras agrupaciones de preguntas para que así, día a día, ustedes vayan teniendo criterios de cómo ir estructurando de la mejor forma una entrevista de persona. Por lo pronto, quiero agradecerles mucho su atención. Recuerden, mi nombre es Néstor Colmenares Quintero y estoy en este momento dándoles una capacitación en lo que tiene que ver con la competencia de selección de personal. Por lo pronto, me despido y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.